Ahí, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Todo bien? Nada, aquí, realmente alegre de volverte a ver, aunque no estemos presentes de forma física como lo hicimos el año anterior, donde compartimos bastante de nuestras anécdotas y compartiendo un poco de las experiencias en la parte gastronómica, en la parte de la cultura de nosotros. Hablábamos de las experiencias contigo de las comidas, ¿no? De los frijolitos, de usar sí. casabietos, si te recuerdas de eso, pero no lo habías visto cómo lo comíamos en las baleadas, ¿no? Ah, sí, no. Que te gustó mucho, ¿no? Sí, primero que todo, agradecerles por la invitación. Para mí es un honor estar acá. Les agradezco el trabajo. Sé que esto de organizar el evento es muy duro y bueno, ustedes lo hacen súper bien a pesar de la pandemia y demás. Y sí, bueno, la experiencia fue increíble. De hecho, en este momento es un momento muy difícil para mí porque no he almorzado y me recuerdo de lo que vivimos, ¿verdad? La comida hondureña es impresionante. Entonces, bueno, tendremos que intentarlo el próximo año, ¿no? De verdad que sí. Esperemos que todo esto mejore y todo. Te presento una de nuestras nuevas adquisiciones. Mira, Hola, mucho gusto. Muchas gracias. Gabriela es de nuestras nuevas adquisiciones que tenemos. O sea, ya, como alguien nos mandó un mensaje, créeme, nos dijo, ya mejoraron el set, ya estuvo bien, ya tenemos acá. Realmente es un placer, Alfredo, y el tema que tocarás, lo hablábamos con Gabriela, es un tema realmente... Así es. Bueno, Alfredo va a hablarnos sobre las aplicaciones full stack con Angular, Nest.js y NX. Entonces, te dejamos con la audiencia, Alfredo. Muchas gracias. El público es tuyo, Alfredo. Gracias, compañeros. Bueno, un saludo para todos. Muchas gracias por estar acá. Qué dicha que pudieron unirse a la conferencia. Me presento, mi nombre es Alfredo Bonilla, yo soy desarrollador web desde hace varios años, me encanta la web, me encanta Angular, me encanta JavaScript. Trabajo como Web Practice Lead en Gorilla Logic aquí en Costa Rica y también soy coorganizador de la comunidad de Angular Costa Rica. Entonces, el tema de hoy va a ser construir una aplicación utilizando TypeScript en todo el stack. Entonces, antes de empezar, de hecho, déjenme ver si puedo salirme de aquí. Quiero mostrarles mi aplicación. Esta aplicación es muy simple, como pueden ver, es una lista de libros, ¿verdad? Pero a la conclusión que quiero que lleguemos hoy es responder la pregunta de por qué utilizar herramientas como Angular, como Nest.js y como NX. Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo hacemos para que estas herramientas funcionen bien en conjunto? Entonces, vamos a hablar un poco primero de las razones de los problemas que queremos solucionar y después vamos a hablar un poco del código, de cómo hacemos para crear una aplicación y vamos a ver un poco tal vez la estructura del código y cómo queda al final. ¿Ok? Bueno, entonces, repasemos algunos de los problemas que tenemos normalmente cuando trabajamos en equipo. A veces las historias de usuario requieren trabajo en diferentes partes del stack, ¿verdad? A veces es frontend, a veces es backend, a veces son ambas, porque son features que, por supuesto, necesitan de una interacción en ambas partes, ¿no? Entonces, hoy en día, que tenemos un desacoplamiento grande entre backend y frontend, incluso en la parte del backend, con otras arquitecturas como microservicios, por ejemplo, nos topamos con problemas a la hora de trabajar en equipo donde a veces hay falta de comunicación entre la persona que está en el frontend o en el backend. Y también para cuando entran personas nuevas al equipo, es complicado tener un proceso eficiente de onboarding, o sea, hacer que esa persona conozca el proyecto, que entienda el frontend, que entienda el backend, que entienda la arquitectura y encima que entienda las reglas de negocio. A eso se le llama una alta carga cognitiva. Es decir, tienen que aprender muchas cosas solo para iniciar con un proyecto, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otros problemas tenemos trabajando en equipo?
y trabajando con proyectos grandes específicamente. Tenemos dificultad a la hora de mantener dependencias. A veces repetimos código en varias partes del stack, ¿verdad? Sobre todo si utilizamos el mismo lenguaje en todo el stack, en este caso JavaScript. A veces incluso tenemos diferentes esquemas de buenas prácticas, es decir, que tal vez los patrones o las buenas prácticas o nuestro estilo de código, ¿verdad? Que son como las convenciones de cómo tenemos que escribir nuestro código, que si lo han notado, si ya han trabajado en algunos proyectos se escribe el código de una manera, en otros otra. Es como el estilo y hay que mantenerlo consistente para que sea fácil de leer. A veces en el frontend y en el backend tenemos cosas diferentes. Entonces, esta inconsistencia en ambos hace que aumente, como les mencionaba, la carga cognitiva. Entonces, la solución: encontrar la manera de poder utilizar lo mismo que tenemos en el frontend en el backend. Por supuesto, no lo mismo, ¿verdad? Pero que podamos reutilizar patrones, que podamos reutilizar estilo de código, buenas prácticas y, ¿por qué no?, librerías y código en sí, que podamos utilizarlo en ambas partes. Esto es como uno de los efectos colaterales de Node.js, ¿verdad? Cuando apareció Node.js, pues una de las grandes noticias es que podemos utilizar JavaScript en todo el stack, ¿verdad? Entonces, esto es una gran ventaja. Antes de hacerle la recomendación, recordemos que no todas las soluciones aplican para todos los proyectos. Creo que eso también es algo que me gustaría que nos llevemos de esta conversación. El martillo dorado es nocivo para la salud. ¿Qué es el martillo dorado? Bueno, el martillo dorado es un antipatrón. Y es un antipatrón que dice que cuando uno encuentra una solución, por ejemplo, cuando uno tiene un martillo, una herramienta que le gusta mucho, que le parece que le funciona muy bien en un proyecto, ya quiere solucionar todos los problemas con esa solución, ¿verdad? Es como, tengo un martillo, entonces todos mis problemas son clavos. Y en realidad no. Entonces, tener esto muy en cuenta y tengan esto muy en cuenta siempre cuando seleccionan tecnologías, cuando van a empezar un proyecto nuevo o cuando tienen que sugerir, digamos, una estructura de proyecto para un cliente, para el proyecto donde estén. Entonces, definitivamente, hoy en día, y sobre todo para proyectos más complejos, TypeScript es una gran ayuda. De hecho, yo se los puedo decir por experiencia, ya tengo por lo menos que unos 3 años, tal vez, o 2 años y medio trabajando con TypeScript todos los días y yo no me veo sin TypeScript, ¿verdad? Por supuesto, Angular y Nest.js. No vamos a hablar mucho de Angular porque supongo que ya muchos lo conocemos. Si no lo conocen, pues están en el lugar correcto. En esta conferencia hay un montón de expertos y les pueden preguntar. Me pueden preguntar a mí después de la conferencia, etc. Quiero mencionar Nest.js por si no lo conocen. Es un framework de Node.js. Es muy robusto. También, al igual que Angular, combina elementos de programación orientada a objetos, programación funcional y programación funcional reactiva. Con esto quiere decir que Nest.js está muy, muy inspirado en la arquitectura de Angular. También quiere decir que incluye RxJS, de ahí la programación reactiva. Entonces podemos decir que además tiene baterías incluidas igual que Angular. O sea, nos ofrece una estructura muy ordenada, muy robusta para nosotros escribir nuestro código. Esto en Node.js es como súper refrescante porque nos traemos ese dogmatismo que nos encanta de Angular, que nos evita tener que tomar tantas decisiones a nivel de arquitectura. Nos lo traemos al backend y nos ahorramos un montón de problemas de arquitectura, ¿verdad? Sobre todo a la hora de tener un proyecto que va a escalar, ¿verdad? Incluso que puede llegar a utilizar arquitecturas de microservicios o cosas por el estilo, donde ya estamos hablando de algo bastante grande. Entre más grande, más difícil de mantener, más difícil tener errores. Entonces, Nest.js pues, nos salva bastante. Quiero mostrarles un extracto de
un código escrito en Nest.js, que por cierto esto es parte del tutorial de la documentación, y vean que estamos usando muchos patrones de Angular, ¿verdad? Tenemos ahí los decoradores, tenemos pues la clase, y si ustedes lo ven bien, esto se parece mucho a un componente, ¿verdad? A la clase componente de Angular. Entonces, esta es como la sensación de primera entrada cuando uno utiliza Nest.js, que uno se siente como en casa, como que no tiene que volver a aprender. Entonces, aquí es donde se disminuye la carga cognitiva y es más fácil entrar al proyecto, porque ya podemos reutilizar no solo el código, sino conocimiento y nos enfocamos en lo que importa, que es el negocio, ¿verdad? Enfocarnos en desarrollar funcionalidad para el negocio y aprender sobre el negocio. Entonces, ventajas, una estructura muy robusta, tanto en frontend como en backend, patrones similares, los mismos patrones, de hecho, librerías similares, y por supuesto es más fácil hacer onboarding a la gente nueva. También podemos aplicar las mismas buenas prácticas en ambos lugares. Tenemos TypeScript en todas partes, lo cual me parece genial. Y además, esto es muy importante, y aquí vamos a entrar al siguiente tema, es que podemos compartir dependencias y código entre frontend y backend. O sea, ya no vamos a tener un montón de paquetes de NPM en el frontend ni un montón de paquetes de NPM en el backend, sino que vamos a tener igual un montón de paquetes de NPM, pero para los dos, ¿verdad? O por lo menos algunos de ellos los podemos compartir. Y cuando hablamos de TypeScript, hablamos de tipos también, ¿verdad? Nosotros creamos tipos en TypeScript para poder identificar nuestros diferentes objetos. No sé si han notado, si han trabajado en un proyecto donde tengan que tocar frontend y backend, que termina uno pues haciendo las mismas clases o las mismas interfaces en el frontend y en el backend. Supongamos que estamos usando otra tecnología, digamos como .NET o como Java. Terminamos replicando cosas parecidas y de hecho lo hacemos consistente, casi que las mismas propiedades, ¿verdad? Entonces, si estamos utilizando TypeScript en todas partes, vamos a tal vez necesitar hacer estas interfaces o estas clases en ambos lugares y van a ser muy, muy parecidas, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, en el caso de esta aplicación, tenemos un libro. El libro va a tener un título, va a tener un ID, va a tener un autor, va a tener una imagen de portada, va a tener el número de páginas, ¿verdad? Esto lo vamos a tener en Angular para poder, pues, utilizar TypeScript y manejar el libro, presentar el libro de manera correcta, pero además vamos a tenerlo en el backend, en Nest.js. Entonces ahí ya hay una duplicación, ¿verdad? De el mismo tipo en ambos lugares. Entonces aquí es donde podemos aplicar una solución y nos vamos a apalancar en este concepto de los monorepositorios, que ya se habló un poco de esto. Jorge nos explicó un poco qué son los monorepositorios. Tal vez lo repasamos, ¿verdad? Básicamente un monorepositorio es tener varios proyectos en el mismo repositorio de Git. Esto es especialmente útil en organizaciones grandes, en organizaciones que tienen muchos proyectos que se comunican entre sí y tiene bastantes ventajas a la hora de compartir código, a la hora de realizar cambios a ese código y poder trabajar en equipo en aplicaciones muy grandes. Al tener este código centralizado, por ejemplo, si nosotros hacemos, digamos, un cambio en nuestro API, en nuestro backend, en los libros, digamos que le queremos meter precio al tipo libro, ya no tenemos que ir al otro repositorio frontend a comunicarle a la persona de frontend que haga el cambio, ¿verdad? Sino que podemos hacer el mismo cambio en el mismo lugar y podemos hacer un solo pull request, un solo paquete con todos nuestros cambios, frontend, backend y tipos y enviarlo. Entonces ya no hay como esos problemas de que primero aquí, después allá y eso puede llevar a errores y inconsistencias. Bueno, ya hablamos un poco de por qué utilizarlo. De nuevo, recordemos, no todas las soluciones que parecen muy llamativas se pueden aplicar a todos los problemas. No deberíamos. Y la sobreingeniería también es un problema, ¿verdad? Es una mala práctica. Meterle tecnología a los problemas, tirarle frameworks y tirarle soluciones y tirarle sobre arquitectura a un problema,
no va a hacer que el problema necesariamente se resuelva. De hecho, puede que se haga más grande. Entonces, hay que tener cuidado cuando decidimos agregar los elementos que agregamos en nuestra arquitectura. Y aquí es donde entra a jugar NX. Entonces, recordemos, ya tenemos Angular, tenemos Nest, y vamos a hablar un poco de NX. Algo que quiero mencionarles es que NX es una herramienta creada por un equipo de trabajo que se llama Narwhal, que es una compañía fundada por Jeff Krause y Victor Sapkin. Ellos son ex-Googlers. Y esto es importante porque al ser ellos ex-Googlers, ellos están implementando herramientas para trabajar como Google, como Microsoft, como Facebook, como empresas grandes, ¿verdad? Entonces, ellos extrapolan un poco su experiencia para crear una herramienta y ofrecerla. No todos tenemos una compañía o un proyecto o una organización tan grande, ¿verdad? Entonces, tal vez NX no va a ser necesario siempre. Pero para este caso en específico, que es una aplicación full stack, creo que sí le podemos dar un buen uso. Primero, hablemos un poco de NX como tal. Básicamente es una caja de herramientas. A mí me gusta decirle una caja de herramientas que nos ofrece estructura, primero que todo, y nos ofrece también comandos, una línea de comandos, o más bien extensiones para nuestro Angular CLI, que está basado en Angular Schematics y nos permite generar código, ¿verdad? Es una extensión del CLI. Entonces, teniendo NX en nuestro proyecto, ya podemos empezar a crear nuestra aplicación. NX nos va a ofrecer las herramientas para nosotros poder crear nuestro monorepositorio, que va a estar compuesto por un frontend y un backend. Yo pienso que esta solución es especialmente buena si nuestra aplicación va a escalar. O sea, que de repente va a crecer tanto que ya no tenemos solo un backend, sino tenemos microservicios, entonces ya tenemos varios proyectos de Nest, ¿verdad? Y, ¿por qué no? Varios proyectos de frontend, tanto Angular como React, o como incluso ahora se puede hacer con Next.js. Entonces, si tenemos un escenario como este, posiblemente esta combinación sea una buena opción. Quizás para una aplicación súper pequeña, no sé si sea totalmente necesario, ¿verdad? Entonces, esto es más como curarnos en salud para un futuro crecimiento. Entonces, para empezar, vamos a correr un comando como este, ¿verdad? npx create nx workspace. Un workspace es, pues, esta estructura que les digo, donde van a estar incluidos nuestros proyectos y se van a comunicar entre sí. Es donde vamos a compartir nuestro código. Podemos ver que al correr el comando, pues, es muy sencillo. Escogemos Angular, ¿verdad? Todo eso lo va a hacer Schematics para nosotros, va a generar el proyecto, va a generar la estructura de los archivos y nosotros vamos a ir incluyendo parámetros como el nombre de la aplicación, si queremos utilizar SAS o CSS, cuál tipo de linter queremos agregar, que bueno, TSLint ya está deprecado, entonces, bueno, utilizamos ESLint. Por ahí ellos tienen herramientas de cloud que ya son como de pago y todo el asunto, ¿verdad? Entonces, al usar la herramienta de ellos, pues ellos ofrecen también sus otros productos. ¿Qué pasó aquí? Para crear el API, ya con este comando, ahora les voy a mostrar un poco el código, porque yo sé que tal vez eso es un poco rápido, pero ya con este comando tenemos la estructura y tenemos nuestra aplicación de frontend. Ahora hay que agregar nuestra aplicación de Nest.js. NX nos ofrece la posibilidad de agregarle capacidades. Una capacidad, en este caso, vendría siendo una opción más para crear aplicaciones en ese workspace. Entonces, en este caso, le vamos a añadir la capacidad de generar aplicaciones de Nest. Entonces, con este comando, le vamos a decir a NX, ahora vamos a poder construir también aplicaciones en Nest.js. Entonces agregamos la capacidad y vamos a agregar, ahora sí vamos a correr un comando para crear el API. Vean que además aquí le podemos poner una bandera para que conecte de una vez con el UI. Este conecta en realidad es para que se sepan a dónde van a ir esos requests, ¿verdad? Que vamos a hacer. Ahora les menciono más. Cuando lo creamos, de hecho nos va a crear un archivito de proxy, ¿verdad? Para cuando nosotros accedemos a /API en la misma URL, accedamos a ese proyecto.
Entonces, esto lo hace automáticamente por nosotros, no tenemos que preocuparnos. Por supuesto, es configurable si necesitamos algo diferente. Ok, ya tenemos las aplicaciones y todas las aplicaciones dentro de nuestro workspace. ¿Qué pasa y qué hacemos para no tener que hacer esta entidad de libro, tanto en frontend como en backend? Lo vamos a abstraer de ahí y lo vamos a poner en una librería. Este concepto de librerías es muy potente, a mí me encanta, porque nos permite compartir código en el mismo monorepositorio, ¿verdad? Que hay otras soluciones, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos hacer paquetes, un registro privado de NPM y compartir código desde ahí, pero ya eso es más tedioso porque al hacer un cambio requerimos más pasos. Con esto de las librerías, lo que vamos a hacer es tener un folder con nuestros tipos de TypeScript o el código que queramos compartir, ¿verdad? No solo TypeScript, podemos compartir utilidades o funciones que tengamos o clases o lo que queramos. Y al tenerlo así es mucho más fácil darle mantenimiento, mucho más fácil, porque como les dije anteriormente, si necesitamos un cambio en una entidad, podemos cambiarle un solo pull request. Entonces, y esto, bueno, recordemos que el pull request no es solo enviar el código ya, sino que va a haber un proceso de testing, de construcción, las pruebas unitarias, las pruebas de end-to-end. Todo esto va a suceder y esto necesita tiempo, ¿verdad? Y si falla hay que ver qué pasó, etcétera. Entonces, si podemos hacer todo de una vez, nos vamos a ahorrar mucho tiempo. Que por cierto, NX tiene herramientas para esto de testing. Hay una charla muy interesante, creo que es la de Mayra, que hablar de esto. Vamos a ver qué más. Ahora sí. Quiero mostrarles aquí un poco el código. No nos vamos a ir en muchos detalles. Lo primero que quiero que vean, vamos a hacerlo un poco más grande. Lo primero que quiero que vean es el workspace. El workspace vendría siendo esta estructura de directorios. Entonces, van a notar que es bastante similar a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver en Angular. Pero lo que tenemos es pues un directorio de aplicaciones, apps, donde vamos a tener la API. En este caso, esta es la aplicación de Nest.js, ¿verdad? Si abrimos aquí el archivo, aquí tenemos un controlador que igual, mismos patrones, ¿verdad? Todo muy parecido. Utilizamos módulos también. Nest.js permite modularizar. Vean cómo tenemos esta clase módulo aquí decorada, ¿verdad? Y podemos configurar las cosas igual que Angular. Estamos utilizando patrones, ya no tenemos que volver a aprender. Vean que también tenemos servicios. En este caso, un servicio en el backend sería como la clase responsable de acceder a los datos, a una base de datos. En mi caso, yo no tengo una base de datos, tengo una lista ahí quemada, un arreglo con libros, pero esto vendría siendo, aquí tendríamos que hacer las operaciones en base de datos. También tenemos el UI, ¿verdad? Que esta sí es la aplicación de Angular. Vean que aquí, bueno, tenemos, para que vean que es verdad, tenemos la plantilla, nada del otro mundo, yo estoy haciendo una lista de libros. Tenemos el componente, ¿verdad? Aquí tengo un observable que es al que me voy a suscribir para dibujar los libros cuando ya los tenga disponibles. Y por último tenemos aquí el servicio, un servicio de Angular común y silvestre, donde tengo un método que se conecta a mi API. Entonces vean que aquí yo estoy accediendo a /API, ¿verdad? Desde el root. Y gracias al proxy que Next hizo por mí, esto se está redirigiendo a la aplicación de Nest.js. Bueno, aquí estoy utilizando un patrón de Observable Data Services. Eso es otro tema aparte, pero así tanto como aquí tengo RxJS, lo tengo también en el backend si lo necesitara, ¿verdad? Completamente por defecto. Por eso se le llama también baterías incluidas. Tenemos un montón de cosas ya incluidas.
También, y no menos importante, tenemos un directorio que se llama libs, que son librerías. Entonces, aquí es donde yo voy a compartir el código. Ya que está fuera de apps, está completamente separado, pero yo estas librerías, aquí, por ejemplo, esta es mi interfase del libro, ¿verdad? Este es mi tipo libro, pero yo aquí, esto lo tengo completamente por separado y lo puedo importar tanto en el frontend como, aquí está el controlador, como en el API. Perdón, en el servicio ahora. ¿Lo ven? Es el mismo tipo, estoy importándolo del mismo lugar, entonces no tengo que repetirlo. Y esto es buenísimo porque cuando tenemos, no sé, 100 tipos, es genial no tener que repetirlos. ¿Ok? Entonces, bueno, a grosso modo esto es la estructura. El código va a estar disponible aquí. Estas slides van a estar disponibles también en internet, lo pueden acceder. De hecho, aquí hay un QR code. Y pueden acceder ahí al ejemplo y revisarlo con más calma. NX tiene tutoriales para hacer esto, son súper sencillos. Es básicamente lo que les mostré. La documentación es muy clara. La documentación de Nest.js es muy clara también. Entonces, van a ver que es bastante fácil llegar a esto. Nada más, como conclusión, estas tres tecnologías se llevan muy bien entre ellas. Como pueden ver, nos da una estructura súper ordenada, un montón de cosas ya hechas por nosotros, nos decide los patrones, nos decide el estilo código. Bueno, tal vez no tanto el estilo código, pero sí los patrones, la manera de hacer las cosas. Tal vez no es recomendable para cosas demasiado pequeñas, a mi opinión, pero sí que nos va a ahorrar muchos problemas a nivel de reutilización de código. Entonces, esto sería lo que quería compartirles. Pueden seguirme, pueden visitar mi website, escribirme si tienen preguntas. Normalmente escribo de web y también de Angular. Y cualquier cosa, pues estamos hablando. Ahora sí, me voy a las preguntas. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Excelente hola. charla, Alfredo. Yo creo que, bueno, ahí tenemos Gracias. la comunicación en Discord. Al finalizar contigo, vamos a quedarnos en Discord para que tú puedas hacerle, evacuar todas las dudas que tenga cada uno de los asistentes. La charla, pues, muy buena, ¿no? Sí, la verdad está muy buena. Muchas gracias. Para proyectos escalables. Sí, correcto. Bueno, entonces vamos a ver ahí. Alfredo, es un gusto estar con nosotros. El gusto es mío, gracias. Esperamos, pues, en una próxima oportunidad, pues, hacerlo de manera presencial, poder compartir, hacer los intercambios culturales como lo hicimos el año anterior. Y, ojalá que sí. Y de nuevo, reiteramos en nuestro agradecimiento por el apoyo de la conferencia y a nuestra comunidad de Angular. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Gracias. Hasta luego, Alfredo.